San Juan o Juan 3, 3 al 5. Amén. Dice así la poderosa palabra. Respondió Jesús y dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego el 5 dice así. Respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. O sea, ¿qué es lo que está hablando Cristo Jesús aquí? Está hablando de un nacer de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento en el alma, en una persona, espiritualmente hablando, esta persona no puede ver las cosas espirituales. Esta persona no puede ver el reino de Dios. Y si no nace de nuevo, dicen, no puede entrar, dicen el 5, en el reino de Dios. Lo cual requiere un nacimiento de nuevo, sin el cual nadie puede ver a Dios, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Ese es el nacimiento nuevo, el cual yo también le he titulado la regeneración, o el llamado eficaz que hace el poder del Espíritu Santo en un momento específico en cada corazón y en nuestra vida. ¿Y cómo pasa esto? Esto pasa a través de la palabra de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Por medio del Evangelio de Dios, ¿verdad? Es que se recibe ese nuevo nacimiento que solo lo puede impartir Dios. Ese es lo que hace Dios. Yo hablaba en el domingo pasado de un llamado externo y también hablaba de un llamado interno. El llamado externo es el que hacemos nosotros a través, le digo, lo hace resumen de lo que le hablé el domingo pasado. El llamado externo es el llamado que es proclamar el Evangelio, el que nosotros hacemos a través de las Escrituras. Aquí donde estoy predicando ahorita, estoy haciendo el llamado a las almas, al arrepentimiento por medio del Evangelio de Dios, y ese es el llamado externo que se ha predicado en el Evangelio. Jesucristo hizo el llamado externo mientras caminaba en esta tierra y decía, ¿verdad?, todas las almas mientras él caminaba, arrepentidos de sus pecados. Él hablaba a las personas que se arrepintieran de sus pecados. Juan fue enviado antes de Jesucristo para preparar el camino a Cristo Jesús, y la predicación de Juan era que se debieran de arrepentir. O sea, estaba haciendo un llamado a las almas de que se arrepintiesen. Ese es el llamado que hablamos, el llamado externo que viene a través del Evangelio de Dios, de la proclamación del Evangelio, un buen Evangelio predicado, la verdad del Evangelio bien preparado. Yo hablaba también, ¿verdad?, de tres formas, o puede decir tres elementos que son indispensables para un Evangelio completo. El cual hablaba primeramente de la santidad de Dios, que se debe predicar el Evangelio a las almas perdidas. Hablaba del pecado del hombre. El hombre debería de reconocer su pecado. Y luego hablaba, ¿verdad?, de la salvación que ha venido a la tierra, que es Cristo Jesús. Estos tres elementos son indispensables, un evangelio completo que debe de escuchar cada uno. Escuche, primero es la santidad de Dios, luego es, segundo punto, el pecado del hombre, y como tercero, la gracia de Cristo Jesús, o la vida de Cristo Jesús. Recuerden, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros en vida, y padeció todos los sufrimientos por amor a usted y a mí. La vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús tiene que ser predicada en todo el mundo para que las personas crean y se arrepientan. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio. El hombre debe reconocer que un Dios santo como es Dios, no puede tener comunión con el pecado. Que el hombre debe reconocer que ha caído y que es pecador. Que el pecado ha entrado tan grande en el hombre, hasta la médula, ha entrado hasta lo más del hombre, que el hombre está muerto, cegado, el hombre está totalmente entenebrecida su mente y no puede entender. El hombre debe de comprender de la necesidad que tiene en su estado de muerto, que necesita de un Salvador.
Cuando un evangelio no se enseña totalmente del estado natural de una persona, el hombre no ve la necesidad de un Salvador. Porque ¿cómo le voy a decir a alguien que necesita de un Salvador si él no entiende para qué lo voy a necesitar si estoy bien? El hombre primero también necesita saber su condición y el destino, dónde va a parar si no reconoce su pecado, que está yendo en contra de Dios y que el final de eso es el infierno o un sufrimiento completo, un sufrimiento por la eternidad. El hombre el evangelio debe de proclamar y hacerle ver al hombre el problema grave en cual se encuentra. Y luego después de que le enseña la santidad de Dios, después de que le hace ver su pecado, debe de enseñar que hay una esperanza, que es Cristo Jesús. El hombre, conociendo estas cosas, debería de clamar a Dios por esa salvación. El hombre debería de venir corriendo a Dios, arrepentirse de su pecado y venir a los pies de Dios para alcanzar la salvación por medio de la fe, creyendo en el Señor. Creyendo que Dios mandó a Cristo Jesús para que ninguno se perdiera, para que todos procedan al arrepentimiento. El hombre debería de darse cuenta de eso y correr. Pero hoy en día, hermanos, como hemos predicado muchas veces un evangelio superficial, no le enseñamos al hombre, ¿verdad?, el estado natural que él tiene, y le decimos: usted necesita de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Y empezamos a hablar de la salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo en quien haya salvación que Cristo Jesús. Y el hombre: déjame lo pienso, a ver si acepto a Cristo Jesús. Y luego nosotros decimos: ¿quieres aceptarlo? Alguien dijo el otro día aquí en una escuela dominical que se me quedó esa palabra, y es una palabra verdad verífica, creo que fue el hermano Herman. Y dijo esa palabra, y se me ha quedado porque es la realidad cuando he estudiado la palabra. Dijo él así: no es que nosotros aceptemos a Cristo Jesús, más bien debo ver si Dios me acepta a mí como pecador. Y ese es el punto. Pero hoy en día nosotros rogamos a las almas que vengan al camino de Dios, como que es que Dios se beneficiase de ellos, y no se dan cuenta el beneficio de ellos de buscar de Dios. Dios sigue siendo Dios. Y es Dios con nosotros, o sin nosotros Él es Dios. Él lo que ha hecho es extendido la mano a nosotros, porque Él ve que vamos camino al precipicio, que vamos al infierno si nosotros no miramos en Cristo Jesús y creemos en Él y nos arrepentimos. Como que le hiciéramos un favor al pastor. Como si llenamos la iglesia, le hacemos un favor a la iglesia. Como que si el predicador se alegra porque nosotros estamos, wow, tomando mucho y le voy a hacer una honra a los de la iglesia, llegué ahí. Hermano, la necesidad es de nosotros. Yo soy el que necesito de Dios. Usted necesita de Dios. Usted necesita buscar esa salvación que ha sido ofrecida de parte de Dios. Dios dio a su único Hijo por amor a nosotros, para que el mundo no se pierda y crea en Cristo Jesús. Él vino a rescatar lo que se ha perdido. Él vino a liberarnos del lazo de Satanás, donde estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Estamos muertos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos perdidos. Pero ahora que Dios nos ha llamado, nos ha colocado de la familia de Cristo, nos ha puesto en posición de hijos, herederos de Dios. Todo por amor y la gracia y la misericordia de Dios. Era inmerecible para nosotros, pero Dios, movido a misericordia, nos hizo dignos. No merecíamos nada de Dios. Éramos que muchos, como le decía la semana pasada, así como hay muchos ahorita en el infierno, que a cualquiera se le parece que lo merece porque su pecado, claro, sí lo merece. Usted y yo también éramos merecedores del infierno. Porque un Dios santo, un Dios justo no puede tolerar todas estas cosas. A veces cuando muchas personas hablan del evangelio, predican de forma superficial y engrandecen demasiadamente a un nivel más alto el amor de Dios y bajan la justicia de Dios. Y si Dios ha dicho que el alma que pecara esa ha de morir, así será. Y Dios no va a dejar por alto lo que Él ha dicho. Pero usted dirá: hermano, entonces, ¿por qué Dios dijo eso y ahora tiene misericordia, nos perdona? Debe estar agradecido con Dios por eso. Porque no es que Dios haya dejado por alto, sino que en Cristo Jesús se cobró por usted.
Cristo Jesús pagó la deuda de nosotros. Él fue el que lo hizo por nosotros. Él es que hizo, así de que no fue en vano, así de que no es que no sea cobrado, sino que la justicia de Dios y el amor de Dios, todo va igual. Ni uno pesa más que el otro. Dios nos ama a todos por igual. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él ha derramado el amor de Él en nuestros corazones, aún siendo nosotros malos. Él derramó en su tiempo el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Hermanos, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. El hombre está totalmente cegado, dice la Escritura, está muerto, está su mente entenebrecida por la dureza de su corazón. El hombre va a parar en el infierno. Por la dureza de su corazón. Mire lo que dice ahí, quiero hablarle de esto. Mire lo que dice Efesios 2. Efesios 2, 1. Dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuche esto. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Eclesiastés 7:29 dice que dice el predicador, una cosa he visto debajo del sol, y él habla así, que Dios hizo al hombre perfecto, pero él se corrompió. El propósito de Dios no fue que el hombre estuviese en la condición que el hombre se encuentra. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se ha corrompido. Y por causa de ese pecado, el hombre está muerto espiritualmente, sus delitos y pecados, como lo dice aquí Pablo y lo dice todas las escrituras en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el pecado ha llegado a un grado tan semejante que el hombre está ciego totalmente, no puede ver la luz, no le puede brillar la luz de la palabra de Dios. Y esto es lo que dice 2 Corintios 4:4, si lo quiere para lo que anotan, pero estoy haciendo un resumen así de lo que hablamos el domingo pasado. También dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque necesita el poder de Dios, ese toque de Dios, para que el hombre pueda entender, para ser despertado del estado que está muerto en sus delitos y pecados espiritualmente. El hombre necesita de Dios. Por causa del pecado, el hombre no puede entender las cosas de Dios. No las puede entender. Sigue hablando la Escritura en Efesios 4:8, dice así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Sí está conmigo? Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Romanos 3:10 en adelante dice, la palabra de Dios nos enseña que no hay uno, ni un tan siquiera justo, dice la palabra de Dios. No hay uno que busque a Dios, no hay alguien que haga lo bueno. Totalmente todos se desviaron, todos están corrompidos, dice su palabra. La palabra de Dios dice que no hay uno, ni tan siquiera uno que pueda hacer lo bueno. Allí es donde aquellos grandes maestros, aquellos predicadores de la palabra de Dios, aquellos teólogos llaman a esto la doctrina de la total depravación del hombre. La doctrina de la total depravación del hombre. El hombre se ha pervertido de una manera tremenda que es comparada a veces con los animales irracionales que no pueden entender, no les pueden ver la luz de la palabra. El hombre se ha hundido demasiado en la palabra de Dios que él no puede venir por sí mismo a la palabra de Dios. Dios sigue hablando. Jesucristo hablaba el mismo evangelio que Jesucristo predicó a los que creyeron. Ese mismo evangelio predicó a los que no creyeron. Dice la palabra de Dios que muchos seguían a Jesucristo cuando hablaba la palabra de Dios. Pero cuando volvía y predicaba, dice que muchos de ellos se quedaron y ya no le siguieron más. Y otros le siguieron a Jesucristo. El mismo evangelio ha sido predicado, pero por causa del pecado, por causa del problema del hombre, no quiere venir a la luz, porque sus obras son malas, dice San Juan 3:20.
Ese es el problema grave que hay en las personas. George Whitefield, no sé si digo bien porque el inglés como que no se me da a mí. George Whitefield menciona del pecado y él compara el pecado de esta forma. Y él dice así, en una que leí ahí hace mucho tiempo, George Whitefield es un gran predicador de los avivamientos, ¿verdad? Que se dio en Europa, y uno de los que vinieron aquí en los tiempos que Estados Unidos eran colonias. Y él dice, él menciona o compara al hombre o el pecado en el hombre, que es de esta forma. Él dice que es como un viejito de edad muy avanzada, el cual dice que es guiado por un perro para poder caminar, y con su otra mano dice que lleva un bordón. Dice, él lo menciona de esta forma: si este hombre dice está ciego, por lo cual necesita ser guiado por ese perro y por su bordón, pero dice que mientras este señor de avanzada edad va caminando un poco encorvado, sin poder ver por la edad que tiene él, dice que el perro se suelta y él sigue caminando. Cuando el perro se suelta, lo único que él lleva es el bordón, y tocando para un lado y otro, él se va guiando por el bordón. Él va guiando por el bordón, dice, va camino al precipicio, pero él no se da cuenta porque él es ciego, y él va tocando y llega a un momento que no toca nada, y mientras él quiere tocar, dice que el bordón se le cae. Y cuando el bordón se le cae, dice que se inclina al precipicio a querer levantar el bordón, porque él no se da cuenta que frente de él hay un abismo tan grande, pero él no lo puede ver. Así, de esta forma compara él el pecado en el hombre. Lo tiene ciego, no puede ver lo que está al frente. Él sigue caminando y se le parece que va bien, pero hasta ahí llega. Entonces ese hombre necesita a Dios para que abra sus ojos y pueda ver lo que está al frente de él. Sin este llamado eficaz, sin esta regeneración que necesita el hombre, no puede venir a Cristo Jesús. Y es lo que la Escritura dice. Carlos Wesley, también uno de los predicadores en el tiempo de George Whitefield, también menciona de la forma que el hombre está encarcelado en su pecado. Dice que él, antes de su conversión, dice que él estoy hablando de una forma, ¿cómo le digo? Para enseñar, ¿cómo se dice? Metáfora, como una metáfora, ¿verdad? De lo que es. Dice Carlos Wesley que él estaba preso en un cuarto oscuro, encadenado en un cuarto oscuro, sin nadie que lo pudiera ayudar. Estaba en un lugar donde ni la luz ni los rayos del sol podían entrar, hasta que de repente dice que por medio de la nada, sin esperar nada, que el cuarto se iluminó y sus cadenas fueron rotas. Así es el hombre en sus pecados. Está en oscuridad y está encadenado, por lo cual necesita el poder de Dios para que lo ilumine, para que le alumbre y para que reviente las cadenas que Satanás ha puesto en él. Y de esta forma estos hombres mencionan, hay muchas formas, usted dirá de muchas otras formas que la Biblia enseña, o que podemos referirlo, como la Biblia nos enseña de la gravedad del pecado en el hombre. Así está. Y si nosotros por medio del Evangelio necesitamos decirle a las personas, a los hombres, el estado natural que se encuentra, que están yendo al precipicio. El infierno no fue criado para los hijos de Dios, ni para los hombres. Dice la Escritura que el infierno fue criado para Satanás y sus demonios. Pero por causa del hombre, por causa del pecado, porque el hombre ama más el pecado que a Jesucristo, porque el hombre aborrece a Cristo Jesús, no lo quiere. El hombre no quiere a Cristo Jesús. Y usted lo puede ver lo que estoy diciendo, Juan 3:19, que dice que el hombre aborrece a la luz y Jesucristo es la luz. El hombre ama ese pecado, él ama lo que está. Alguien decía también por ahí que el hombre está tan cómodo en una silla que no se quiere levantar de esa silla. El hombre está feliz en la silla del pecado, que la ama tanto y tanto que no quiere levantarse. Si él pudiera levantarse de esa silla, podía encontrar y ver la luz en Cristo Jesús. Pero el problema es que él ama la silla tanto que se aferra a ella y quiere estar en esa silla porque ama lo que hace.
y quiere seguir haciendo lo que él quiere hacer. Ese es el problema del hombre del pecado. Eso es lo que, así de esta forma miramos entonces la causa del pecado, y por eso es que hay necesidad de que Dios venga, ilumine nuestros corazones, regenere nuestros corazones para que nosotros podamos ver y creer en Cristo Jesús. Decía la semana pasada, y eso es así, la Escritura nos enseña. Primero viene la regeneración a nosotros. Después creemos que es la fe. Y después nos arrepentimos de la vida que teníamos. Esa es la palabra, eso es así. Lo enseña la Escritura, y ahorita vamos a estar viendo esto. ¿Por qué lo decimos así? Porque si no hay una regeneración en nosotros, no podemos ser despertados del estado que estamos. Nadie puede creer. Mire, el Evangelio es predicado así, externamente, como lo estoy haciendo yo. Es así predicado para que el hombre crea en Dios y tenga vida eterna y se salve por medio de la fe. Para eso es predicado el Evangelio. El problema es que el hombre es imposible que crea solamente por un llamado externo, sin el llamado interno del poder del Espíritu Santo, por la causa que ya le estamos mostrando, por los versículos que le he dado. Por el estado de que el hombre tiene, necesita ese llamado externo, ese llamado eficaz, esa regeneración de su corazón para que pueda venir y creer en Cristo Jesús. Recuerde que la fe es dada por Dios, el arrepentimiento es dado por Dios. O sea que lo que estoy hablando, que la causa de la fe es la regeneración. La causa del arrepentimiento es la regeneración. O sea, en la regeneración viene la fe y luego viene el arrepentimiento. Pero muchas veces tenemos la idea, como decía que antes, que primero creemos en Dios y después somos bautizados, nacidos de nuevo, porque creímos. Y es lo contrario. Necesitamos, la Biblia nos enseña que es que primero somos, por parte de Dios, llamados para creer en Cristo Jesús. Si alguien no es llamado, no puede creer en Cristo Jesús. Si alguien no es regenerado, no puede creer. Que recuerde, llamado, eficaz, regenerado o nacimiento es lo mismo. Amén. Es lo mismo que estamos hablando. Eso es lo que dice la Escritura. Acaba de leer conmigo San Juan 3:3. ¿Y qué dice? El que no naciere de nuevo no puede ver a Cristo Jesús. Y luego dice en el 5, el que no naciere de nuevo, dice, no puede entrar al reino de Dios. No dice primero tienes que creer, aunque la Biblia habla de creer totalmente todo, que el que cree ese será salvo. Pero nadie puede creer sin el llamado primeramente de Dios. El Evangelio es predicado a todo mundo. El Evangelio es para todos. Dice que Dios dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿qué? Todos, aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la responsabilidad del hombre, sea que no, es que debería haber creído en el Espíritu, en la palabra de Dios, en el Evangelio. Y por no creer, el hombre es condenado. Y por no aceptar y por no dejar esa silla de pecado en la que se encuentra, el hombre es condenado por la dureza de su corazón. Así de que así es, por medio de ese Evangelio debería de creer. Y esto es lo que la Biblia nos enseña y nos sigue hablando en toda su palabra, que así es que deberíamos de creer. Mire lo que dice ahí, 2 de Corintios 4:4, léalo conmigo. Cuando lo tenga ahí con amén, léalo. Dice, ponelo desde el 3 al 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto, dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche eso. Dice que el Dios de este siglo, dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. O sea, el hombre está ciego totalmente y él no puede ver la gloria de Dios. No puede ver la grandeza de Cristo Jesús. No puede ver lo maravilloso que es Cristo Jesús, el amor que tiene Jesucristo por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. No puede porque está cegado. Amén. Y dice ahí el 6, porque Dios que mandó, escuchen lo que hace Dios. Este es el llamado que estoy hablando. Esto es lo que hace Dios, abrir nuestros ojos para que podamos ver. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no es el despertar de nuestros ojos por medio de Dios, nosotros no podemos llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Alguien puede decir lo contrario, sea el Espíritu Santo hablando a cada quien. Yo nomás digo lo que la Biblia dice y usted va a ir viendo. Alguien dirá, hermano, eso no lo creo, pues sea el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que el hombre necesita, tiene que ser iluminado para poder venir a los pies de Dios. Recuerde, la palabra lo dice San Juan 6:44. Él vaya ahí conmigo. San Juan 6:44 y vea lo que dice la palabra ahí. Cuando lo tenga ahí con amén. Dice así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo le resucitaré que en el día postrero. Nadie puede creer en Cristo Jesús sin un llamado eficaz. Nadie puede creer en Cristo Jesús si los ojos no se le abren. Y el Padre, por medio del Espíritu Santo, a través de ese canal, a través de ese vehículo que es el Evangelio de Dios, hace el llamado interno, y estas personas vienen a Cristo Jesús. Amén. Un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Alguien dirá, el Evangelio es el mismo, pero Dios llama a aquellas personas que Dios ha guardado y ha elegido, aquellos que Dios ha predestinado desde la fundación del mundo para hablar su palabra de Dios, porque el mismo Evangelio ha sido predicado para todos, porque otros no creen. Ya hemos hablado por la dureza de sus corazones, pero el Evangelio sigue siendo el mismo. Jesucristo predicó el mismo Evangelio a todos. Es el mismito Evangelio. Dice ahí, dice el 65, ahí mismo en el 66. Dice 65, y dijo, pero esto he dicho, que ninguno, escuchen, no dijo algunos, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Espíritu Santo nos llama para venir a Cristo Jesús. Ese es el llamado del cual estamos hablando, eficaz. Por eso que muchos de los hombres no creían en la palabra de Dios. Quiero ir ahí un versículo, déjenme buscarlo aquí en internet. Por eso sigue ahí el 44, San Juan 8:44. Dice, si vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de los suyos, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad, escucha, ese es el del que quiero hablar, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Este es el Evangelio de Dios. Pero hay algunos que no creen, están encegados. Y sigue siendo el mismo Evangelio de Dios. Es la misma palabra predicada por Jesucristo. Él dice en el 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y por esto no lo oís vosotros. ¿Por qué? No sois de Dios. Porque no sois de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice allá en el otro. En el 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Y la respuesta la hallamos en lo que acabamos de ver. En el 47, en San Juan 8:43, dice que ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
¿Por qué? Y la respuesta dice, se da cuenta, ¿sabes por qué? Porque no eres hijo de Dios. Porque aquellos hombres decían que eran hijos de Abraham y que ellos eran hijos de Dios. Y dice, si fueres hijo de Dios, escucharas mi palabra. ¿Por qué? Porque Dios prepara un corazón para que puedan creer en Cristo Jesús. Esa es la verdad que encontramos en todas las escrituras. Y usted dirá, hermano, en algunos versículos, este versículo habla de esto y lo otro. Usted puede entender, como yo le dije, como usted quiera el Espíritu Santo, que entiende y podamos comprender de una forma y que tengamos una mente abierta a todo lo que las escrituras dicen. Y no nos aferremos en una forma de pensar, sino tengamos la mente abierta a que el poder del Espíritu Santo nos lleve y nos enseñe en toda verdad. Amén. Seamos de mentes abiertas, no los encerremos en un solo pensamiento y nos quedemos ahí todo el tiempo en ese pensamiento. Abramos siempre nuestra mente. Entonces le dice Jesucristo a Nicodemo, aquel que era maestro, le dice que debiera de nacer de agua y del Espíritu Santo, porque si no naciere de agua y el Espíritu Santo no puede entrar a los reinos de Dios, al reino de Dios, perdón. El agua aquí simboliza la purificación del Espíritu. Mucha gente ha alegado entre teólogos y estudiosos de la palabra de Dios que la Biblia aquí se refiere, ¿verdad?, al bautismo, al sacramento de la iglesia, lo que hace el hombre, el bautizar, pero más bien si nos damos cuenta en toda la palabra, en todo el versículo, o lo que está diciendo que no se refiere, porque por el bautismo de agua no es para salvación, sino para obediencia en la palabra de Dios. Y aquí está hablando que si no naciere de agua y el Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Cuando se refiere a agua en el Viejo Testamento, Jesucristo hablaba de una forma como él, que era maestro, debería de conocer todo el Viejo Testamento, la palabra de Dios. Y en el tiempo antiguo se mencionaba el agua como purificación del alma. Ellos tenían una forma de lavarse como para purificarse. El agua era símbolo de purificación del alma. Por eso Jesucristo le dice de esta forma, el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. Eso es lo que la Biblia enseña. Luego, si usted va conmigo a 1 Corintios 6:11, se da cuenta ahí lo que dice la Escritura. Y esto eras alguno, pero ahora ya habéis sido lavados. Sigue diciendo ahí. Limpiados. Léalo conmigo para que vea lo que dice la palabra de Dios. Y luego vuelves, voy a leerlo con ustedes ahí, 1 Corintios 6, 1 Corintios 6:11. ¿Lo tienen? Y eras alguno, más ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Hay un lavamiento. Ahora vea lo que dice Tito también. Vamos a ir a Tito 3:5, léalo conmigo ahí. Tito 3:5 dice así. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia. ¿Por el qué? Por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración de la que estamos hablando. Amén. De la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Wow, esto es tremendo. No sé si usted está entendiendo. Mira lo que dice. Yo le estaba diciendo que lo que produce la fe, lo que da la fe de nosotros es ese llamado eficaz. Esa regeneración de nuestros corazones nos da esa fe. Y mire lo que dice 1 Juan 5, si usted no cree en lo que estamos hablando, que sea la Biblia enseñando. Dice así, 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús, escucha eso. Aquí hay una forma de que debemos de entender la palabra, debemos hacer uso de la gramática para ver el tiempo atrás y el tiempo presente. Y dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, escuche, está hablando de tiempo presente. Todo aquel que cree que Jesucristo, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, usted y yo, que creemos que es Jesucristo, dice, es nacido de Dios en tiempo atrás. ¿Escuchó esto? ¿Sí me entendió? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. O sea, vemos lo que pasa después de haber nacido de nuevo. Y ahí quiero brincar al 4.
Dice el 4:5:4, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vuelvo otra vez más. Amén. Debemos de hacer uso de la gramática en este punto. Dice, porque todo aquel que es nacido vence. Escuche primero es lo nacido. Dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y es que vuestra fe. Amén, amén. Amén. Hay un nacimiento en nosotros y esto produce en nosotros, después de este nacimiento en nosotros, como yo le decía, viene después la fe, viene después el arrepentimiento y después viene la santificación que es dada de parte de Dios, en el cual nosotros somos invitados a trabajar también en la santificación, porque la Biblia nos exhorta que debemos de buscar la santidad y que guardemos esta salvación con temblor, como dice, con temor y temblor, lo que dice Filipenses 2:13, dice así de esa forma, que debemos de guardarla con ¿qué? Con temor y temblor. Así dice la palabra de Dios. Somos invitados también a trabajar en esta santificación que el Espíritu Santo nos ha dado. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta lo que la Biblia nos enseña, que después de esto viene la fe. Ahora, ¿quién fue el que comenzó? Dice que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Amén. Así es. Yo no comencé, mi fe fue la que me llevó a Jesucristo, entonces yo la comencé. Hay algo, un mérito para Sammy porque comenzó. Él tuvo fe, los otros no tuvieron, se perdieron. Él sí creyó. No, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír si no viene quien nos envíe? Pero para poder oír necesitamos el poder de Dios, porque dice la Biblia, Jeremías 6:10, que estamos sordos espiritualmente. Necesitamos que alguien nos abra estos oídos para poder oír la palabra de Dios. Y si no, vea también lo que dice Mateos 13:15 en adelante, donde dice que están sordos. Hoy empezadamente no pueden entender todas estas palabras de Dios. Necesita abrir los oídos para poder entender la palabra de Dios. Amén, amén. Y recuerde, Efesios 2:8 dice que la salvación no es por obra, sino por fe. Y esta fe no es de ustedes, sino es un regalo de Dios. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Si lo entiende de otra forma, pues Dios lo hace con usted. Ahora, mira lo que dice Ezequiel, para que entienda ahí. Desde antes Dios había hablado al mundo, desde antes Dios había predestinado lo que iba a hacer en estos tiempos. ¿Lo tiene ahí Ezequiel? Ezequiel 36. Y esta es la promesa de Dios en este tiempo. Hay muchas formas en que sea Dios hablando. Dice lo que dice Ezequiel, la profecía de Dios en el tiempo que estamos. Dice así: y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todo de vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne entendible. Ezequiel 36:25, perdón si no se lo dije. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis, escucha esto, Dios hace las cosas. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Amén. El que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar en el día del Señor. Amén. Dios es el que lo ha hecho. ¿Y por qué lo ha hecho? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Aleluya. Dice Santiago 1:18. Vamos a tener que leer un poquito de Biblia ahí. Sería bueno que los que anoten y llenen un estudio completo a lo que estamos hablando y después vea lo que el Espíritu dice. Amén. Amén. Dice Santiago 1:18. Él de su voluntad, no dice Sammy, de su voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos que primicia de sus criaturas. Amén. 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 Él de su voluntad Nos hizo nacer nos hizo nacer por la palabra de verdad
Escuche eso. Hermano, la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios hablaba de lo que iba a hacer en este tiempo. Dios hablaba, Jeremías 31, ve lo que Jesucristo dice que iba a hacer. Y la Biblia está llena en Jeremías 29:10 dice la palabra de Dios que Él va a poner el despertar de la palabra en nosotros. Él es el que despierta en nosotros el interés. Él es que por medio de la palabra despierta y hace que nosotros andemos en su palabra de Dios. Dios es el que hace todas estas cosas. Amén, amén. No depende de mí, sino de Dios. Amén. Todas las cosas dependen de Dios. Así es. Dios es el que hace, es el que comienza hasta ahora. Él fue el que nos llamó de las tinieblas, dice primera de Pedro 2:9, que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros no podíamos ver esa luz. Estábamos ciegos, como dice primera de Corintios, segunda de Corintios 2:6, que Él fue el que hizo renacer en nosotros esa luz. Él fue el que lo hizo. Dios lo hizo, hermanos. Primera de Pedro también sigue hablando de esto que estoy hablando. Primera de Pedro 1:23, vaya ahí conmigo. Dice, siendo renacidos de simientes no corruptibles, sino siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra, el evangelio, hermano, es el vehículo el cual nosotros recibimos la regeneración por medio del Espíritu Santo. Amén. El hombre necesita ser regenerado de ese estado donde está. Y es por medio, nada más que por medio de la palabra. Ese es el medio por el cual las personas nacemos de nuevo, por la palabra de Dios. Amén. Amén. Y sigue diciendo el 25, salto 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido, ¿qué? Anunciado. Amén. Wow, yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo. Perdón. No necesitamos de estrategias, de cosas, de inventos para atraer a las personas. La palabra es suficiente. Amén. Es la que los aclara, es la palabra lo que hace todas las cosas. Y por esa misma palabra es que nacemos de nuevo. Es la palabra que nos regenera, que nos santifica. Es la palabra que nos glorifica, como dice Romanos 10:30. Pues solamente Dios hace todas las cosas, no está en nosotros, sino en Dios están todas las cosas. Amén, hermanos. Amén. Dios es el que ha hecho eso, Dios es el que ha hecho que esos luminares ha abierto nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Dios. Alguien decía por ahí que el llamado a Dios es irresistible. Así de muchas formas lo resistimos, de otras formas, digo yo, lo resistimos cuando es un llamado externo. Cuando es un llamado interno es irresistible porque Dios nos trae a la luz esa gloria, esa vida eterna. Esa maravillosa gloria de Dios, Dios la pone delante de nosotros, que nadie puede escoger perderse, porque ha visto ahora, sus ojos pueden ver la vida, sus ojos pueden ver lo maravilloso que es Cristo Jesús. Amén. 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 Eso es. Eso es lo que la palabra nos enseña en sus evangelios y todas las escrituras hablan de esto y otra cosa. Si alguien quiere creerlo de otra forma, hermanos, no tengo ningún problema contra eso. Sinceramente se lo digo, yo no tengo ningún problema contra alguien que pueda decirme, hermano, pero esto no es así, no creo en esto aquí. Pues yo le digo, hermano, no tengo problema con que usted lo crea así. Yo solo veo y creo lo que yo he visto en las escrituras, y no lo digo de mí, sino le estoy comprobando con las escrituras lo que la Biblia dice y no lo que Sammy dice, porque sería algo mal también pensar de esta forma, de que yo lo pienso, lo crea de esta forma, sino la Biblia nos sigue hablando, hermanos. Amén. Amén. Así de que todas las cosas las ha hecho Dios para nosotros. Hermanos, y Él ha comenzado esta vida. Esto es lo maravilloso de esto, que Dios fue el que nos llamó. Él es el que nos trae, Él es el que nos ha traído la luz admirable, y Él es el que nos guarda también, sin caída. Dice Judas 24, o sea 1:24, porque es el único que hay, que el que es poderoso dice para guardar lo que sin caída es Cristo Jesús. Primera de Pedro, donde estamos también, nos dice esta palabra, ahí lo estamos leyendo, déjenme leerlo. Primera de Pedro 1:23, dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según
su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, o sea, para esa salvación, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada a los cielos por vosotros, que sois ¿qué? Guardados. Guardados por el poder de Dios. ¿Sabe por qué a veces, o no a veces, sabe por qué predicamos que la salvación no se pierde? Porque es lo que la Biblia enseña. Y no es lo que enseña, es cierto. Alguien dice, es que lo dice, el otro dice. El otro día estaba oyendo a alguien, casi no me gusta, pero estaba yo viendo por ahí, pum, me salió una predicación. Y alguien dice, que aquellos hermanitos, que aquellos lo que creen que la salvación no se pierde, que andan creyendo, dice que ¿cómo van a creer que esa salvación no se pierde? Dice, si la palabra dice que tenemos que hacer cada día vencer, si tú dices una maldición en la noche, que no sé qué, ¿cómo vas a ir a los cielos? Si tú hablas esto y el otro, y tú haces tantas cosas, ¿cómo vas a ir a los cielos? Y yo, pues tristeza, así cuando Jesucristo dice, ponen cargas pesadas a mis hijos que aún ni ellos pueden llevar con un dedo. Y esa es la verdad. Hermano, ese tipo de forma de decirle a la gente, porque a veces tenemos esa forma de que según nosotros estamos hablando del evangelio, hermano, deja de tomar para que vengas a la sombra, hermano, no hagas esto, lo otro. Lo que debe decirle es que necesita creer en Cristo Jesús y las demás cosas Dios las va a quitar. Pero nosotros empezamos al revés, a decirle ya no tomes, ya no digas mentira, ya no hagas esto y el otro. No, hermano, Dios es el que te limpia. Acabamos de leer 1 de Corintios 11 y vea lo que dicen los versículos antes. Y estos eran unos ladrones, homicidas, y dice un montón de cosas. Hay una lista ahí de lo que éramos, pero que ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Dios es que nos lava. Ahora yo digo, como las escrituras dicen, que nosotros sí, después de que Dios nos ha dado por medio del Espíritu, también somos invitados a trabajar en esa transformación. La santificación es un proceso. Y mientras estamos en la tierra, aunque ya somos santificados, somos perfectos para entrar en el cielo, pero como hijos de Dios somos llamados a andar en obras buenas después de que nos ha dado la salvación Jesucristo. No para la salvación, sino después. Dice que fuimos predestinados para andar en buenas obras. Y vea lo que dice Efesios 2:10 y se da cuenta, y toda la Biblia en mucho nos enseña que somos para eso. La salvación vino y ahora tenemos que dar frutos de esa vida nueva que andamos. Amén. No por la salvación, sino somos invitados a trabajar en la santificación. Aquí lo que acabamos de leer en primera de Juan 5:1 nos habla que nosotros amamos a aquellos que Dios engendró. Está hablando de un fruto de amar como hijos de Dios. Es lo que hacemos porque el amor de Dios se ha manifestado a nosotros. Y ahora nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Yo no amé a Dios primero. Él me amó primero. Romanos 5:8 dice de igual manera que Él derramó su amor en nosotros, aún siendo nosotros malos, perversos, pecadores. Lo cual lo lleva que Dios fue el que comienza en usted y en mí esa obra. No está en nosotros. Está en Dios. Él es el que hace todas las cosas. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Ok, entonces dice que somos que guardados por el poder de Dios. Somos guardados en este caminar. Yo no dependo. Si usted dependiera, hermano, de usted para la salvación, ya se hubiese perdido. No estuviera, usted está condenado. Pero dependemos de Dios, no de las obras que usted yo haga, sino de Dios. Él es el que nos guarda. Es el único que tiene el poder. Porque por medio de ese Espíritu nos guarda. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, del 7, 6, 8, dice que la carne no se puede sujetar a las cosas de la ley del Espíritu, sino más bien dice que estos contienden entre sí para que no hagas lo que querés, porque la carne siempre quiere hacer lo malo, pero el Espíritu es el que nos ayuda a nosotros. A no hacer lo que no conviene. ¿Quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guarda, Él es el que nos hace perseverar. Por eso que vamos a perseverar. Alguien dice, hermano, pero es que la Biblia dice que nosotros necesitamos hacer esto y esto porque no me pierdo la salvación de la cual estamos hablando, ¿verdad? Que estamos hablando del llamado y esto va todo lo que es la gracia. No podemos pensar de esta forma, porque si yo pienso que ahora depende de mí la salvación, es como creí en Jesucristo, me diste el down payment de la salvación, déjame cumplirla, terminar los otros pagos
que faltan. Dios hizo la obra completa, dice las Escrituras. Y Él nos ha dado la salvación completa, no a medias. Amén. Porque si no, Dios te diera una media hora, mire, ahora te toca a ti, ya te enseñé, ya te traje, te toca a ti hacer esto. Hermanos, si entonces estuviéramos como en el tiempo de antes, ya no estamos en el tiempo, ahora estamos por gracia, somos salvos, por haber creído en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús somos salvos. Amén. Esa es la fe. Pero cuando la gente empieza a ponerle tantas cosas, a decir, hermanos, que no creo que aquellos dicen que la salvación no se pierde, que ellos dicen que pueden andar tomando ninguna palabra, ninguna parte de la Biblia dice que un hijo de Dios puede andar tomando o andar cantando. Son los que más bien más pueden perseverar y seguir en la Escritura. ¿Por qué? Porque su simiente es de Dios, son renacidos de Dios, dice la palabra de Dios, por lo cual son los que aman más las cosas de Dios, porque en ellos hay una naturaleza nueva, la cual proviene de Dios. Amén. Son los que pueden perseverar hasta el fin. Nadie más puede perseverar hasta el fin que los que son nacidos, los que no se pierden, aquellos que son nacidos de nuevo, son los que perseveran hasta el fin. Amén. Amén. De otra manera nadie lo puede hacer. Son los únicos, los hijos de Dios, que van a perseverar hasta el fin. ¿Sabe por qué? Porque el mismo poder de Dios los guarda. Aleluya. Amén. Amén. Así es la verdad. Dios es el que nos guarda. Yo no confío en mí. Una parte de creer que si me pierdo la salvación es pecado más bien contra Dios. Si yo pienso que me voy a perder la salvación, ¿por qué? Porque estoy siendo incrédulo a lo que Dios ha dicho, que nos ha dado ¿qué? Vida eterna. No dice vida por un momento mientras ustedes sigan adelante. Dice vida eterna nos ha dado Jesucristo a cada uno de nosotros por medio de su palabra de Dios, el cual ahora nosotros seguimos en ese caminar, en esa vida eterna que Dios nos ha dado. Jesucristo habla, hermanos, sigo, ya el tiempo se me está yendo. San Juan, vaya ahí a San Juan 10, o Juan 10. ¿Tiene? Jesucristo sigue hablando, dice así en el 25: os he dicho y no creéis. Está hablando también de la forma que estos versículos tenían, versículos, pero déjenme, creo que los dejé ahí afuera, pero vamos a leerlo. Y Jesús le respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo? El mismo testimonio. ¿Por qué el Evangelio es predicado a unas personas y unas creen y otras no? Hay algo ahí que usted debe de entender. Por el que sea el Espíritu Santo, digo, enseñándole. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Jesucristo. ¿Estaremos seguros en las manos de Dios o estamos seguros en mis manos o en mí? Yo creo que en manos de Dios, hermanos. Estamos seguros, Él es que nos ayuda a perseverar hasta el fin. Por medio de Dios es que nosotros podemos estar seguros, y la palabra es segura en todo lo que nos ha dicho. Nosotros debemos de creer. El que duda de esto, el que duda de eso, es como aquel que tiene incertidumbre. Pero la incertidumbre es un pecado para Dios, en creer de que a lo mejor sí, hoy sí, mañana no, y que el otro sí, y que voy a ver, ahora sí camino en santidad. Recuerde, hermano, que cualquier cosa que usted haga, por más que se crea, por mejor que la haga, que lo haga con la intención para la salvación, es incontable. Eso no cuenta ante los ojos de Dios. El único requisito que cuenta para la salvación es la muerte de Cristo Jesús. La resurrección, por medio de ellos, nos dio vida a cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Yo creo que el tiempo está siendo avanzado, ¿verdad? Así es de que la Biblia nos enseña en esos versículos y en todo lo que podía haberle dado. Tengo muchos versículos, pero no quiero andarlo para allá y para acá, sino que podíamos llenar y seguir dándole. Pero usted diría: hermano, para eso déjeme buscar una Biblia
concordancia y allá yo todos los versículos, ¿vale? Entonces no es la intención, sino la intención que es que comprobarle que lo que estamos hablando es porque así nos dice la palabra de Dios. Esa es una gran verdad de las Escrituras. Y eso es lo que la palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros, por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, estamos donde estamos. Porque Él nos llamó. Dice 1 Corintios 1:30 que por Él estamos en Cristo Jesús. ¿Quién es ese Él? Es Dios. Que por Él estamos en Cristo Jesús. Ese es por Dios. Porque nos llamó, y con esto voy a terminar esta palabra. Ahí está Romanos 8. Con esto termino, hermano. Después de esto vamos a orar. Romanos 8:30, ábralo ahí conmigo. Dice así: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también que justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Somos justificados por Dios. Somos glorificados por Dios y no por nosotros. Alguien decía, hermanos, si todos, el llamado es de Dios, todo lo hace Dios y nosotros no hacemos nada. Entonces, ¿para qué se predica si Dios ya tiene todo lo que va a hacer? Hermano, es por medio del Evangelio que se da todo esto. Si no fuera por el Evangelio no se da, ya le dije, la predicación, la proclamación de la palabra de Dios es el canal de la regeneración de lo que hace Dios. Pablo, que conocía todas estas cosas, dice ahí, primera, si no me equivoco, déjenme buscarlo para estar seguro, primera de Timoteo 2:10, dice así que por amor a los escogidos, escuche eso, para que pueda quitar un poco esa mentalidad a veces que puede surgir a veces en nuestra mente cuando oímos de esto porque no entendemos. Segunda Timoteo, perdón, me equivoqué. Segunda Timoteo 2:10 dice así: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Escuche eso, ¿escuchó eso? Que aún que Dios tiene todo planificado por medio de la palabra, de la evangelización, de la proclamación de la palabra de Dios, Dios va a traer a todas aquellas personas que Dios tiene escogidas para venir al Cristo Jesús. Hablamos aquel día de Mateos 22:14. Léalo ahí. Dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay una proclamación al mundo entero. Todo el mundo ha sido llamado del llamado externo a la palabra de Dios, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Por la incredulidad, por el corazón no arrepentido. Muchas personas están yendo ya a dar al infierno. Amén. Y eso es lo que dice. La Biblia nos enseña también Mateo 25 en adelante, dice que en aquel tiempo Dios juntará todas las naciones y pondrá a la izquierda los cabritos y a la derecha, ¿lo qué? Por ovejas. Y a unos los llevará, ¿a dónde? Con Cristo Jesús, a vida nueva. Y a los otros que no creyeron van al infierno, a una condenación eterna. Por lo cual la Biblia sí nos enseña que hay dos lugares, en toda la Biblia nos enseña que estas personas van porque no se halló en ellos. No se halló nada de ellos de justicia, no se halló en ellos nada de la palabra de Dios. Hay dureza en su corazón y por eso todos van a parar ahí. Hay mucho más que quisiera explicarles, pero el tiempo se va, hermanos. Quiero orar. Hay necesidad, nos han pedido que oremos, hermano, y yo quiero orar, yo espero que usted me ayude a orar. Vamos a orar. Una persona con cáncer que nos hablaron, nos dijeron ayer que pudiéramos orar por ahí. Una persona que viene por acá también nos pidieron que oremos por ahí estas personas. Yo espero que la iglesia somos para eso, hermanos, para orar. Y también vamos a orar, ¿verdad? Por la hermana, también la hermana Alejandra, la esposa de nuestro hermano Manuel, también está un poquito malito, vamos a orar por ella. Y espero que la iglesia, hermanos, juntos oremos. También vamos a orar por nuestra hermana Yolanda, que tuvo que salir a México con su hijo.